asumí de repente algunos roles como cuando era chico o adolescente, como ponte tú, que me tuve que preocupar mucho por detalles de la casa y eso de repente me hacía como hacer cosas, así como reparar cosas, ¿cachai? Siempre tuve esta inquietud de hacer cosas. Desde que estaba en el colegio hacía ropa, por ejemplo, para las Barbies y se los vendía a mis compañeras. Pulseras, accesorios. Siempre estuve haciendo cosas de chica. Yo creo que eso me lo inculcó mi abuela. Yo viví en San Antonio, después en Viña, y siempre tuvimos muchas casas distintas. O sea, como que no teníamos casa, entonces como que mis viejos arrendaban, entonces como que se cambiaban. Entonces, mi hacer no iba como desde el afán de como tener un objeto, sino como en el afán de tener como un espacio, ¿cachai? Entonces como que de repente, si no te sentías como propio de tu espacio que tenías en la casa, buscabas ahí cerca, ¿cachai? Algo que te sintieras como tuyo. De repente soñamos con los productos. O de repente vamos caminando y como que tenemos como no sé, como que nos empiezan a llegar como imágenes a la cabeza. O nos estamos quedando dormidos y de repente con el Pato decimos, ya sé cómo hacerlo. O ya tengo la idea, o ya me lo imagino. Y está en tu mente. Ya está desde antes, ¿cachai? Resuelto. Por ejemplo, nosotros como que... Si tú miras un objeto de nosotros, hemos ido como pasando por distintas etapas en los procesos de producción. Nosotros cuando tú vamos como... Nos tomamos, cada vez que hacemos una colección, nos tomamos como un proceso. Entonces, no sé, pues, tomamos la tornería o tomamos el tapizado. Y logramos como hacer el producto en base a este proceso y que la gente entienda, ¿cachai? Que no sé, mira, la costura es de este tipo por esta y por estas razones. O la madera va en este tipo de madera y no en otra para que resista o para que sea eso, ¿cachai? Como que el producto es capaz de mostrarte también, ¿cachai? Otra realidad y de mostrarte como su interior, ¿cachai? Como que te cuenta una historia. Yo creo que lo que más tienen los objetos que hacemos nosotros en general es como ese como cariño o no sé, o cuidado que tiene el hecho, ¿cachai? Que desarrollamos la gente que vive como en región. Hay cosas que de repente uno genera que nos pasaron cuando llegamos a Santiago que no eran como tan propias de la gente de acá. Por ejemplo, así como el saludar o que te vaya bien y qué sé yo. Y nos empezamos a encontrar que faltaba. Entonces cuando nosotros hacemos algo nos preocupamos de que todo sea así, como que haya como un extremo cuidado. Nos volvemos súper amigos de la gente con la que estábamos, ¿cachai? Cuando recibimos un cliente y le entregamos nuestro producto, le contamos la historia del producto para que se sienta de verdad que lo que está teniendo no es una piedra. Yo creo que la carpintería siempre va a ser como nuestro gran amor, porque es como con lo primero que te encontráis, cuando estudiáis o lo que veis más cercano también. Y entonces se vuelve como un aprendizaje constante. Entonces, lo que es la madera y la carpintería siempre va a ser como un súper atractivo para nosotros y que siempre te va enseñando. Creo que nosotros partimos a diseñar como desde lo que nos faltaba en nuestro espacio. Y nos imaginábamos con Karen si que nosotros teníamos esta carencia de espacio o de comodidad o de composición, lo podían tener también otras personas. Como que el espacio siempre es como el escenario de nuestro producto. Entonces claramente tenés que pensar en él al momento de desarrollarlo.